Así estamos, y tuvimos una víspera de Navidad, ¿no? Bastante dramática. Ahora tenemos una Semana Santa que tendrá su propio Vía Crucis, sin duda, entrando hacia el jueves. Vamos, Perla, a darle la bienvenida a la congresista Gloria Montenegro de APP, al congresista Gilbert Violeta de Peronos por el Cambio, que nos acompañan esta noche. Y de frente, yo le voy a preguntar a la congresista Montenegro, dándole las buenas noches, la filtración del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cree usted, definido hacia un lado o hacia el otro la suerte del presidente en el Congreso? Yo creo que no, porque no estamos en un proceso de investigación serio. Es más, el que salga información de la Unidad de Inteligencia Financiera de esa manera, en estos momentos, yo creo que merita una acusación constitucional. Porque entonces yo pediría que a todos los acusadores levanten su secreto bancario, abran sus comunicaciones y nosotros podamos jugar las reglas claras. Me parece muy mal. Sin embargo, yo creo que en el Congreso la evaluación no va por un mismo caso de investigación. La evaluación va porque ¿qué le va a pasar al Perú después de esta crisis? Dependiendo de los resultados que obtengamos en el Congreso. Si es a favor, si es en contra, la pregunta clave para todos es ¿qué necesita el país? ¿Qué le conviene al país? Pregunto yo, vacando a Pedro Pablo Kuczynski, ¿se van a solucionar los problemas de corrupción? ¿O va a aumentar la inestabilidad? ¿O se van a ir las inversiones? Con una vacancia de esta naturaleza poco clara, no especificada bajo ningún punto de vista en nuestra Constitución, vamos a solucionar el tema de la inseguridad ciudadana, vamos a solucionar el problema de pequeños, medianos agricultores. Las reformas que se requieren, que se necesitan, se han visto durante estos 2 años cruciales para el país. O sea, quiero decir que hemos llegado a una situación tan dura, tan triste para el país, sin haber tocado la reforma del Estado. Ahora, congresista, sí, pero sí. Usted ha firmado la moción de vacancia. Así es. Pero, digamos, el grupo APP tiene ya una posición definida, porque, digamos, esto se va a terminar definiendo por los nuevos Avengers, por lo que pueda pasar en Acción Popular y también por lo que pueda pasar al interior de APP. Así es. Es bien importante tener claro que cuando firmamos la moción para que pase de una vez al debate la próxima semana, lo que estamos diciendo, está bien, quieren intervenir todos, debemos escucharnos todos, vamos a volver a escuchar al presidente, hagámoslo, pero tomemos una decisión en función a resultados y no a un mismo tema totalmente reincidente que lamentablemente puede terminar en consecuencias muy penosas para el país. Gilbert Violeta, yo decía la pregunta inicial porque, por ejemplo, conversamos hace un par de días con Antero Flores Arauz y él decía, no, esto ya fue. El informe de la UIF sepulta de alguna manera pues al presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Para comenzar, lo que ocurre es que ni siquiera es un informe. O sea, en la UIF hay 3 categorías de documentos. Hay informes, que son estos que tienen mayor importancia relativa, los reportes que sí sirven para acusaciones fiscales y las notas de inteligencia, que son en realidad documentos de trabajo. Y tan son documentos de trabajo que la misma nota dice que no es válida para ser utilizada como medio probatorio. Y este documento está plagado de errores. Rapidito, ¿cuáles son los más importantes? Y además, para comenzar, es un documento que entró horas antes del interrogatorio del presidente Kuczynski. Ni siquiera tiene sello de recepción. No sabemos qué día entró la Comisión y por qué se nos entregó horas antes. ¿Lo filtra la Comisión Lavajato? Yo creo que sí. Y además personalizo. La responsabilidad es la señora Rosa María Bartra, presidenta de la comisión, y luego te explico por qué. Porque a nosotros se nos entregó a los miembros de la comisión en blanco y negro, una fotocopia. Y resulta que la señora Salazar, Milagro Salazar, lo publicó en su Twitter a colores, es decir, tenía la versión digital. La única persona que tenía la versión digital a colores era la presidenta de la comisión. Comentemos rápidamente lo que usted considera los errores más relevantes. A ver, errores, pero escandalosos. Por ejemplo, este documento dice que ha sido remitido al Ministerio Público, tiene una numeración del 2017 y sin embargo está fechada con 2012. Segundo lugar, dice que no debe ser ni reproducido, que tiene carácter confidencial, es reservado y sin embargo la comisión acordó hacerlo público. Tercer lugar, duplica cifras, 18.500, 18.500, es decir, está tan mal hecho y parece que lo hubieran hecho de un momento a otro con el afán de sacar este documento que ni siquiera repararon que se estaban equivocando en los números. En tercer lugar,
ponen un recibo de honorarios del presidente Kuczynski del año 2012, es decir, 6 años después que él había dejado todos los cargos públicos. O sea, no tenía ninguna relevancia para efecto del informe. Otro error. Utiliza como fuente de información una nota periodística del diario La Primera. Con todo respeto a los señores del diario La Primera, pero discúlpenme, una nota periodística no puede ser fuente de información para la unidad de inteligencia financiera, que es un trabajo de alta calidad técnica, supuestamente. Otro elemento más. Se hacen cifras consolidadas en el caso del chofer del presidente Kuczynski. Acá esto ya es como para caricaturizar y en alusión a mi persona, para dar la señal como si se tratase de un solo depósito, o en el caso del chofer del presidente, en 2 depósitos, con cifras pues que parecen astronómicas, cuando se tratan de montos, cientos de depósitos a lo largo de 12 años, en el caso del presidente, y a lo largo de 8 años, en el caso de mi persona. Otro elemento. Se habla del IRSA Norte Tramo 2 y del IRSA Norte Tramo 3. Para que los televidentes sepan, no existe el Tramo 2 y el Tramo 3 del IRSA Norte. O sea, no existe, ahora, ni aún hoy no existe. Hay un tema de fondo, congresista, que es lo que ha llamado la atención y que estaría en este informe de la UIF. Lo manejamos en condicional porque efectivamente no sabemos, ¿no es cierto?, si corresponde o no. Pero lo que este informe señalaría es que hubo una transferencia de First Capital y Westfield Capital, $3 millones al presidente Pedro Pablo Kuczynski a partir del año 2005, incluso cuando él era ministro, por un tema que tendría origen de asesorías a Odebrecht. ¿Qué explicación hay para eso? Ya, es que eso es absolutamente falso. El presidente se encargó de explicar lo siguiente. La cuenta de la empresa Westfield Capital era una cuenta que él utilizaba también para recibir, por ejemplo, su pensión en Estados Unidos. Él es jubilado en Estados Unidos, recibe una pensión allá del Banco Mundial. Recibe también lo que son los activos de sus bonos, es decir, sus bonos, sus acciones. Utilizaba también para poder recibir pagos periódicos, por ejemplo, por el alquiler de sus propiedades. Por lo tanto, el dinero que ingresa a esta empresa y que luego él dispone, no tiene un origen ni en First Capital ni en Odebrecht, tiene en conceptos distintos de sus propias rentas personales de las propiedades que él tiene. Y cada uno de los casos el presidente se encargó de describir de dónde provenía el monto y a dónde se destinaba. A grosso modo lo que sabemos es que a Westfield ingresa más o menos durante el periodo en cuestión aproximadamente $17 millones. El presidente, lo que sabemos, porque lamentablemente yo creo que le ha faltado al presidente explicar en detalle todo lo que usted está comenzando a decir, y yo creo que ese es un problema. El presidente ha declarado renta extranjera en este periodo por aproximadamente 11 millones, en el cual están los conceptos que usted está señalando, no solamente la plata de Odebrecht o relacionada con Odebrecht, sino más allá. ¿Tenemos ya una claridad de esto? ¿En qué momento el país va a poder ver un cuadro? Ustedes se sorprenden por el tema de la UIF, pero el presidente en ningún momento salió a decir, bueno, señores, mis cuentas son el problema es, si hubiera un informe técnico serio de la Unidad de Inteligencia Financiera cruzado con la declaración de impuestos del presidente, podríamos saber dónde podría haber un eventual desbalance patrimonial. Pero nada de eso dice el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se ha basado en algunos hechos y lo ha hecho de manera absolutamente irregular. Incluso, mira tú, pone como una alerta el hecho de que el presidente haya sido ministro el año 2003 y que hayan habido transferencias el año 2003. Para que lo sepa otra vez la teleaudiencia, el 2003 Pedro Pablo Kuczynski no era ministro. O sea, hay una serie de errores groseros realmente en este informe que lo descalifican. O sea, yo insisto, no sabemos qué día ingresó este informe a la Comisión Lavallato. El presidente de la República... República... ¿Por qué nos los entregaron solo horas antes? Y jamás fue entregado, se le permitió al señor Kuczynski ni a su abogado que lo pueda leer para poder tener una claridad en la reunión con la Comisión. El presidente de la República ha pedido que quien está al frente de la UIF debería salir. Es lo que ha dicho según un audio que se ha filtrado de la reunión que tuvo con los integrantes de la Comisión Lavallato. Es que miren, esto de acá, desde mi punto de vista, un punto de vista político por las circunstancias en las que nos encontramos, eso no es una casualidad. Esto no es una casualidad. Esto ha sido fruto de la presión política que ha ejercido permanentemente la señora Bartra a la Unidad de Inteligencia Financiera y por eso han sacado este documento. Pero en la manera como se ha tratado este documento demuestra dos cosas. Una enorme incompetencia técnica para utilizar este tipo de información. La forma y el fondo, para terminar rápidamente, ¿por qué no son errores? Antes de pasar a la pausa. Habría que ser muy ingenuo para pensar que un instrumento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad netamente técnica, salgan con tremendos errores. Pero eso no es lo grave. La grave es la manipulación de documentos tan importantes al mismo estilo de Montesinos. Muy grave, la verdad. Por eso es que yo digo que amerita
una acusación constitucional. Y amerita una pausa porque estamos corriendo pausa, y regresamos con mucho más en Amayuya. Aquí estamos con Gloria Montenegro y Gilbert Violeta. No regresamos. Pero eso no es... Estamos conversando esta noche sobre lo que va a ocurrir, Enrique, esta semana. Nuevamente el presidente de la República se va a presentar el jueves 22 ante el Congreso de la República para tratar de explicar, ¿no es cierto?, todo lo que se ha conocido a través de filtraciones en los medios de comunicación. Es una semana tensa, hay una relación tensa con el Congreso también, este nuevo pedido de vacancia y, por supuesto, la presentación o su declaración frente a la Comisión Lavallato. Nos acompaña esta noche la congresista Gloria Montenegro y el congresista de Paranos por el Cambio, Gilbert Violeta. Congresista Montenegro, yo quería consultarle, si bien ustedes no han fijado todavía una posición como bancada sobre lo que va a ser la presentación del presidente, usted sí ha advertido, antes de irnos a la pausa, una especie de manipulación respecto de la información que está saliendo, ¿no es cierto? Pero a decir de lo que han manifestado los integrantes de la Comisión Lavallato que han entrevistado al presidente, él no habría esclarecido, no habría tenido claridad sobre cuáles habrían sido el origen de este dinero y la manera como llegó a empresas presuntamente relacionadas con él. Lamentablemente la Comisión de Lavallato está totalmente deslegitimada, desprestigiada, no tienen objetividad, no hay imparcialidad y lo más grave que justamente en momentos tan graves y tan importantes para el país se filtran documentos de esta naturaleza, como lo pasó en el proceso de vacancia anterior. O sea, son expertos en eso, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que desde que comienza la Comisión Lavallato, no nos olvidemos la declaración de la presidenta, que más allá de temas personales, son temas técnicos y políticos. Ella dijo, no hay por qué citar, no hay indicios suficientes para citar a Keiko Fujimori y a Alan García. Tuvo que citarlos por presión política, pero yo les pediría que vean los audios y los videos, cómo son las entrevistas para estas personas y sus aliados, y cómo son las entrevistas para todo aquel que no es fujimorista, para todo aquel que no está dentro de su línea de acción y que lamentablemente lo vemos el día que interviene la Fiscalía, el local de Fuerza Popular, y vemos a la presidenta de la comisión atemorizando a los fiscales para que salgan. Luego nos enteramos que en Fuerza Popular hay doble contabilidad, que se dan beneficios a quienes aportaron al partido político, siendo personas de extrema pobreza, podían haber aportado 6.000 soles, 12.000 soles. Y ahora vemos los casos de Yoshiyama, de Joaquín Ramírez. Entonces, ¿qué pretende esa comisión? Tapar lo oscuro que hay dentro de su partido político, dentro del partido político de Alan García. Y eso es totalmente, no solamente imparcial, sino que es crucial para una comisión de investigación. Entonces, se siente en el ambiente no solamente que no hay un aporte a la Fiscalía, al sistema de justicia, sino que está hecho para sacar justo información que pueda decir que el otro es más corrupto que ellos, y bueno, como en este país todos son corruptos, todos felices. Y si me permites, sobre el comentario de Gloria, no solamente para no ayudar a la Fiscalía, sino para perjudicar el trabajo de la Fiscalía, y explico por qué. Porque se están haciendo públicas documentos que también están en la Fiscalía, que tienen carácter reservado en el Ministerio Público, y al hacerlos públicos se está viciando el elemento probatorio. Se está manoseando a los testigos, se está manoseando las declaraciones de las personas. Por lo tanto, el propio ejercicio de defensa de estas personas que tendría que hacerse en el Ministerio Público se está tergiversando en la Comisión Lavallato. Violeta, ¿usted le puede decir a estas alturas al país con el documento, la nota en realidad, como lo hemos clarificado, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que seguramente usted ha podido conversar con Pedro Pablo Kuczynski, ¿se puede aclarar exactamente cuál fue el monto que Pedro Pablo Kuczynski recibió vía Westfield Capital, su empresa unipersonal, por asesorías relacionadas con Odebrecht, sean suyas, sean de Gerardo Sepúlveda? ¿Hay por lo menos una aclaración? ¿No deberíamos ya tener una cifra exacta de parte de ustedes? Lo que pasa es que aquí se confunden varias cosas, ¿no? Primero, no ha habido ningún depósito, más bien ningún cobro de parte de Pedro Pablo Kuczynski, ni ningún servicio dado por parte de él cuando era funcionario público. En primer lugar, los servicios que ha brindado Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, en el caso de él, a título personal, hacia First Capital,
ha sido cuando, en el caso de H2 Olmos, cuando él ya no tenía ningún cargo público. Y First Capital no era de su propiedad. Pero en el caso de TGP sí hay una delgada línea, First ¿verdad? Capital era del señor Gerardo Sepúlveda. Eso también quedó claramente demostrado. Y en el caso de Westfield, Westfield tiene efectivamente algunos servicios brindados a la empresa Odebrecht, pero ojo, cuando lo administraba Gerardo Sepúlveda y no estaba en manos del presidente Kuczynski. Pero era su empresa unipersonal. Era su empresa unipersonal, pero como empresa unipersonal quedó claramente establecido que él dejó la gestión en manos de Gerardo Sepúlveda, y Gerardo Sepúlveda ha reconocido en Chile, en la declaración ante el fiscal, que él a entera responsabilidad negoció los contratos, firmó los contratos y cobró por los contratos. Pero díganos y entonces que cuánta plata Pablo recibió Pedro Kuczynski Pablo Kuczynski por utilidades, por lo que fuera, de estos Lo que trabajos. ocurre es que son montos diversos. Estábamos hablando de Westfield específicamente, Sí. que es su empresa unipersonal. Por ejemplo, en el caso de Westfield recibió de Odebrecht $782.000 cuando estaba en manos enteramente de Gerardo Sepúlveda. Hubo otro en el que Pedro Pablo Kuczynski transfiere a Westfield $1.100.000, y esa plata tiene que ver con la acumulación de la riqueza del propio Pedro Pablo Kuczynski, que la deposita en Westfield. O sea, por otros conceptos, él deposita por a lo otros largo conceptos. de 12 años, Ya, además, pero a lo hasta largo ahora de 12, no nos a lo largo de detallan. 12 años, transferencias de Westfield a Pedro Pablo Kuczynski y la señora Kisik por 2 millones constituyen ingresos propios que vienen que no tienen nada que ver con, que no tienen nada que ver ni con Westfield ni con First Capital, sino que provienen de Bayer Exploration y de Ternium, que son empresas para donde él participaba en su directorio, A ver, si todo como esto miembro del está directorio. de manera regular, está, digamos, completamente documentado y qué sé yo, ¿por qué nos tenemos que enterar por otros Así es. cuál es el negocio Así del es. presidente o cuál fue o no fue el negocio del Así presidente? es. ¿Por qué no fue él mismo el que dijo desde un inicio, pasa esto, gané tanto, aquí no hubo esto o sí hubo esto? Porque lo que nos vamos enterando a cuentagotas, y lo que todo el mundo teme es que sí haya existido un serio conflicto de interés. Aparte del conflicto o de sí, interés. Eso seguro lo sabe mejor el presidente Kuczynski, es verdad. Se podría haber hecho un informe de completa, digamos, apertura de cuentas. Él ha autorizado la apertura de sus cuentas al Ministerio Público. Ha presentado todas sus declaraciones juradas de impuestos en el Perú y en el extranjero. O sea, el Ministerio Público sí debería estar haciendo un trabajo serio cruzando esta información. Pero un grave La pregunta es problema. por qué no lo ha hecho en el Parlamento. Sí. Pero precisamente Un grave porque el nivel de problema ahí. politización en el Parlamento es que no se garantiza ninguna objetividad No sabemos para esta que- investigación. pero no quiero que se vaya Gloria Montenegro sin preguntarle. Usted tiene una posición marcada, digamos, vamos a llamarla, no sé, republicana, institucionalista, de Así es, repente, así es. ¿no? Donde puede ser crítica frente al presidente Así Kuczynski, es. pero marca una posición. Su colega de bancada, el señor César Villanueva, ha sido quien ha impulsado esta moción. ¿Cómo es eso? Se dice que incluso él estaría conversando con el vicepresidente Martín Vizcarra, son amigos de la época del gobierno regional. ¿Cómo observa usted, cómo interpreta esa posición de Villanueva? Yo entiendo perfectamente a César Villanueva, a quien quiero y respeto. De los 17 argumentos que da la moción presentada en esta oportunidad, en primer lugar es el mismo caso. En segundo lugar, 12 de los 17 argumentos devienen de artículos periodísticos, y los restantes devienen de estos documentos que han salido, pero que son dineros realmente bancarizados. Yo encuentro acá dos graves problemas por los cuales, si fuera la mamá de PPK, le daría una tanda de vida. ¿Y cuáles son? Uno, todo esto él debió informarlo el 28 de julio y decir, ve, hasta aquí gané todo esto. Y la Fiscalía tiene todo a partir de la fecha, el sistema judicial que se encargue. Y en segundo lugar, le daría una tanda más grande todavía por haberse dejado de los fujimoristas y de los apristas. Arrinconado, nunca luchó, y su bancada tampoco, y se lo digo directamente a Gilbert acá. Nosotros Qué tenemos mal. que hacer una tanda, pero no de esas, sino una tanda publicitaria. Muchas gracias Les a ambos por agradecemos. estar esta Recibimos la noche tanda. con nosotros. Recibimos la tanda. Y el juez va a dar tanda, ¿no? O sea, Más realmente, tanda. Sí, realmente y el una país cosa, está si en me vilo. permites, Sí, yo para sé terminar. que a raíz de esto la Comisión Lavallato quiere tomar represalias incluso con quienes tenemos una posición crítica. Y claro, ahora ya dicen que se vaya, pues, Violeta, de la Comisión Lavallato. Si quieren que me vaya, yo me voy, no tengo ningún problema. Pero lo que no voy a permitir es este manejo político que está haciendo la señora Bartra. Politiquero. De este manejo que la verdad lo único que demuestra es una absoluta parcialidad. ¿Por qué no tenemos la nota de inteligencia financiera de la señora Keiko Fujimori? ¿Por qué no tenemos la nota de inteligencia de otros políticos, incluso
incluso de candidatos al Congreso que dicen haber sido financiados por empresas brasileñas. Muchas gracias a ambos. Vamos a hacer una pausa comercial y tras ella regresamos con Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, que estará esta noche conversando con Enrique y conmigo también. No se vayan. A Mayuya, la verdad, atento.